Hay momentos en la vida en los que el alma se queda en silencio, no porque no tenga preguntas, sino porque las preguntas duelen demasiado para ser pronunciadas. Una de esas preguntas es la que muchos guardan en lo más profundo del corazón. ¿Por qué Dios permitió que me hirieran así? No es una pregunta teórica, es una herida abierta que respira en el interior del ser humano. Cuando alguien ha sido traicionado, abandonado o profundamente herido por personas que amaba, el mundo interior cambia de forma silenciosa. Lo que antes era confianza se convierte en cautela y lo que antes era entrega se transforma en miedo. En ese punto, la fe también parece entrar en tensión con el dolor. Es importante entender que el sufrimiento humano no siempre tiene respuestas inmediatas, pero sí tiene un lugar dentro del misterio de Dios. La fe cristiana no niega el dolor, lo atraviesa. Y en ese atravesar, el alma comienza a descubrir que incluso lo incomprensible puede ser habitado por la presencia de Dios. Muchas personas creen que si Dios es bueno, entonces no deberían existir las heridas profundas. Pero esta visión olvida algo esencial del misterio de la libertad humana. Dios no fuerza el amor, lo permite. Y donde hay libertad, existe también la posibilidad del mal uso de esa libertad. Cuando alguien te hiere, esa acción no viene de Dios, viene del corazón humano herido o desordenado. Sin embargo, Dios no se limita a observar el dolor desde lejos. Él entra en la historia del dolor para transformarlo desde dentro, aunque en el momento no siempre podamos comprenderlo. El alma herida suele buscar una explicación rápida, algo que calme la confusión interior. Pero Dios no siempre da explicaciones rápidas, porque su obra no es solo intelectual, es profundamente transformadora. Él no solo quiere que entiendas lo que pasó, quiere sanar lo que pasó dentro de ti. Hay una diferencia importante entre comprender el dolor y ser sanado por Dios en el dolor. Comprender puede dar alivio momentáneo, pero la sanación verdadera toca las raíces más profundas del alma. Y esas raíces a veces necesitan tiempo para ser restauradas. En la tradición espiritual cristiana, el sufrimiento no es visto como una negación del amor de Dios, sino como un lugar donde el amor puede revelarse de una manera más profunda. Esto no significa que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede sacar bien incluso de lo que fue injusto. Cuando alguien es herido injustamente, algo dentro de esa persona se rompe, pero también algo puede abrirse. Se abre la posibilidad de una dependencia más profunda de Dios, no como idea abstracta, sino como presencia viva en medio de la fragilidad. El peligro del dolor no es solo la herida en sí, sino lo que la herida puede generar si no es sanada. Puede generar amargura, aislamiento o una visión distorsionada del amor. Por eso, el proceso de sanación espiritual es tan importante como el reconocimiento del dolor. Dios no ignora las lágrimas humanas. En la Escritura se dice que Él recoge cada lágrima, lo que significa que ningún sufrimiento pasa desapercibido en su mirada. Pero su forma de responder no siempre es inmediata según nuestros tiempos, sino profunda según su eternidad. Cuando una persona pregunta ¿por qué fue herida?, en realidad está buscando sentido. Y el sentido no siempre aparece en el momento del dolor, sino en el camino posterior, donde la vida comienza a reconstruirse desde otra perspectiva. A veces, lo que parece una pérdida absoluta se convierte con el tiempo en un punto de transformación interior, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios no desperdicia nada de lo que atraviesa el corazón humano. El alma herida necesita aprender a no confundir la acción de los demás con la identidad de Dios. Lo que alguien hizo no define quién es Dios, y lo que otros destruyeron no define lo que Dios puede restaurar. En este proceso, la oración no cambia el pasado, pero sí cambia el lugar desde donde el pasado es recordado. La memoria deja de ser una prisión y comienza a convertirse en un espacio de encuentro con la misericordia divina.
Hay heridas que no desaparecen de inmediato, pero que cambian de forma cuando son llevadas a la presencia de Dios. Lo que antes era peso insoportable comienza lentamente a transformarse en una historia redimida. Dios no promete una vida sin heridas, pero sí promete no abandonar al ser humano dentro de ellas. Esa diferencia es esencial para entender el camino de la fe en medio del dolor. El corazón que ha sido herido profundamente necesita aprender a confiar nuevamente, no en las personas de forma inmediata, sino primero en Dios. Porque solo desde esa confianza puede reconstruirse la capacidad de amar sin miedo. Y aunque en este momento la respuesta pueda no ser completa, hay una verdad que permanece firme. Dios no es autor de tu herida, pero sí es capaz de ser sanador de tu historia. En la siguiente parte, comenzaremos a descubrir cómo el dolor que no fue entendido puede convertirse en un camino de transformación interior cuando es sostenido por la gracia de Dios, y cómo incluso lo que parecía destrucción puede empezar a revelar un propósito más profundo. El alma humana tiene una tendencia natural a buscar culpables cuando el dolor es demasiado intenso. Y muchas veces, en ese proceso, la primera pregunta se dirige hacia Dios. No porque el corazón quiera acusarlo realmente, sino porque necesita una explicación para poder seguir adelante. Sin embargo, el misterio de la fe no siempre comienza con respuestas, sino con una invitación a confiar incluso cuando no hay claridad. Esta confianza no nace de la comprensión, sino de la relación viva con Dios en medio de la incertidumbre. Cuando una persona ha sido profundamente herida, su percepción del mundo cambia. Empieza a ver el entorno a través del filtro de la desconfianza, y eso también afecta la manera en que percibe lo divino. Es en ese punto donde el silencio de Dios puede parecer ausencia, cuando en realidad puede ser una forma más profunda de presencia. No una presencia que explica todo de inmediato, sino una que sostiene el alma mientras todo se reconstruye. El dolor tiene la capacidad de encerrar el corazón en el pasado. La mente repite lo ocurrido una y otra vez, buscando una salida que no siempre llega por el análisis, sino por la transformación interior. En la vida espiritual, el sufrimiento no resuelto se convierte en una especie de peso invisible. No siempre se ve desde fuera, pero se siente en la manera en que la persona ama, confía y decide. Dios no ignora ese peso, pero tampoco lo elimina siempre de forma instantánea. Su acción suele ser más parecida a un proceso de sanación que a un acto inmediato de eliminación. La sanación interior requiere tiempo, porque no solo toca los recuerdos, sino también las emociones que quedaron atrapadas en esos recuerdos. Y esas emociones necesitan ser liberadas con delicadeza. Muchas veces, la pregunta ¿por qué me pasó esto?, se transforma con el tiempo en otra pregunta más profunda. ¿Qué quiere Dios hacer en mí a través de esto? No es una negación del dolor, sino una apertura al misterio. La fe no borra la herida, pero cambia su dirección. Lo que antes solo apuntaba hacia la destrucción interior, comienza lentamente a orientarse hacia una reconstrucción espiritual. En este proceso, el corazón aprende algo esencial. No todo lo que duele es ausencia de Dios, y no todo lo que parece abandono es realmente abandono. Hay momentos en los que Dios trabaja precisamente en lo oculto, en lo que aún no es visible, y ese trabajo silencioso puede ser más profundo que cualquier respuesta inmediata. El ser humano quiere a veces que Dios explique el pasado, pero Dios muchas veces quiere sanar el presente para redimir el futuro. Son dos movimientos distintos, pero ambos forman parte del mismo amor divino. Cuando el dolor no se entiende, puede convertirse en resentimiento, pero cuando el dolor es entregado, puede convertirse en camino de purificación interior
Esta transformación no ocurre por fuerza humana, sino por gracia. La gracia no elimina la historia, pero la reescribe desde dentro, dándole un significado que antes no era visible. El corazón herido necesita aprender a no definir su identidad por lo que le hicieron, porque lo que ocurrió no es la última palabra sobre quién es la persona. Dios no mira al ser humano desde su herida, sino desde su destino. Y ese destino no está determinado por el dolor, sino por el amor que lo puede transformar. A veces, el mayor obstáculo en el proceso de sanación no es el dolor en sí, sino la creencia de que ese dolor es definitivo. Esa creencia bloquea la posibilidad de cambio interior. Pero la fe introduce una verdad distinta. Nada en la historia humana es definitivo cuando es tocado por Dios. Incluso lo que parece cerrado puede ser abierto de nuevo. El alma comienza a sanar cuando deja de pelear exclusivamente con el pasado y empieza a abrirse a la acción presente de Dios. Esa apertura es el inicio de un nuevo camino interior. En la siguiente parte entraremos en cómo Dios puede transformar incluso las heridas causadas por otros en un espacio de crecimiento espiritual profundo, y cómo el sufrimiento, sin justificarlo, puede ser redimido desde la gracia divina. El ser humano suele pensar que el sufrimiento solo tiene un valor si puede evitarse o eliminarse rápidamente. Sin embargo, en la vida espiritual hay dolores que no desaparecen de inmediato, pero que comienzan a revelar un sentido más profundo con el tiempo. Este sentido no justifica lo que otros hicieron, ni convierte la injusticia en algo bueno. Más bien, muestra que Dios es capaz de entrar incluso en aquello que fue injusto para comenzar un proceso de redención interior. Cuando una persona ha sido herida por alguien en quien confiaba, el impacto no es solo emocional, sino también espiritual. Algo dentro del alma se quiebra, especialmente la capacidad de confiar sin miedo. Esa ruptura interior no es ignorada por Dios. Él no observa desde la distancia, sino que se acerca a la herida para acompañarla desde dentro, aunque su presencia no siempre sea inmediatamente reconocida. El misterio de la redención no elimina el pasado, pero lo transforma desde su raíz. Lo que antes era fuente de dolor puede convertirse, con el tiempo, en lugar de encuentro con la gracia. Esto no ocurre de manera automática, sino a través de un proceso interior donde el alma va aprendiendo a soltar la necesidad de control sobre lo ocurrido. Ese soltar no es olvido, es liberación. El recuerdo del dolor puede permanecer, pero su poder sobre la vida comienza a disminuir cuando la persona deja de alimentar la herida con pensamientos repetitivos de resentimiento o desesperanza. Dios no pide que la persona niegue lo que sintió, sino que permita que ese sentimiento sea sanado en su presencia. La sanación no exige negación, exige entrega. En este camino, el alma descubre que no todo lo que fue roto está perdido. Algunas cosas rotas pueden ser reconstruidas de una forma nueva, más profunda y más consciente. La gracia de Dios no borra la historia, pero sí la reinterpreta desde el amor. Y esa reinterpretación puede cambiar completamente la manera en que la persona se ve a sí misma. El dolor muchas veces hace que la persona se identifique con lo que le ocurrió, pero la fe invita a una identidad más profunda, que no nace del sufrimiento, sino del amor de Dios. Cuando el alma empieza a entender esto, se abre un espacio interior donde la esperanza puede comenzar a crecer nuevamente. No es una esperanza ingenua, sino una esperanza nacida del proceso. Este proceso no siempre es lineal. Hay días de avance y días de retroceso, momentos de claridad y momentos de confusión. Pero Dios permanece constante en medio de ese movimiento interior. La fidelidad de Dios no depende del estado emocional de la persona. Incluso cuando la fe parece débil, su presencia sigue actuando silenciosamente en lo profundo del alma. Es importante entender
que el sufrimiento no tiene poder por sí mismo para destruir el plan de Dios en la vida de una persona. Puede herir, puede retrasar, pero no puede anular ese plan. El mal puede tocar la historia humana, pero no puede cerrar completamente la posibilidad de redención. Esa es una verdad central en la fe cristiana. En el corazón del dolor, Dios trabaja de manera invisible, sembrando pequeñas luces de comprensión, pequeños momentos de paz que anuncian que la sanación está en camino. El alma comienza a cambiar cuando deja de preguntarse únicamente ¿por qué me pasó esto? Y empieza a abrirse a la pregunta ¿cómo me está sosteniendo ahora? Esa transición interior es fundamental, porque marca el paso de una espiritualidad centrada en el pasado a una espiritualidad abierta al presente de Dios. En la siguiente parte exploraremos cómo el proceso de sanación no solo restaura lo perdido, sino que también puede fortalecer el alma de una manera que antes del dolor no era posible, y cómo Dios puede construir algo nuevo sobre lo que fue herido. El alma humana rara vez comprende en el momento el propósito de lo que está viviendo. Solo con el paso del tiempo, algunas piezas comienzan a encajar, revelando un sentido que antes era invisible. En la experiencia del sufrimiento, existe una tensión constante entre lo que se entiende y lo que simplemente se soporta. Esa tensión puede convertirse en un espacio de crecimiento interior si es sostenida con fe. Dios no siempre explica el dolor mientras ocurre, pero sí ofrece su presencia en medio de él. Y esa presencia, aunque silenciosa, es profundamente transformadora. Cuando una persona atraviesa heridas profundas, algo en su interior se vuelve más sensible a la verdad. Se desarrolla una capacidad distinta de ver la vida, más consciente y más humilde. Esa sensibilidad no nace del conocimiento intelectual, sino de la experiencia vivida. El dolor, sin ser deseado, puede abrir una profundidad espiritual que antes no existía. En este proceso, el alma comienza a distinguir entre lo superficial y lo esencial. Muchas cosas que antes parecían indispensables pierden importancia, y otras que fueron ignoradas se vuelven fundamentales. Este cambio interior no es inmediato. Es como una reconstrucción lenta donde cada experiencia dolorosa se convierte en material para una nueva forma de entender la vida. Dios no desperdicia ninguna herida cuando es entregada a Él. Incluso aquello que fue causado por el mal puede ser transformado en un punto de encuentro con la gracia. La persona herida empieza a descubrir que su historia no está cerrada. Lo que parecía final puede convertirse en inicio de algo completamente nuevo. Sin embargo, este nuevo comienzo no borra lo anterior. Lo integra, lo ordena y lo purifica, dándole un lugar dentro de una historia más grande. En ese sentido, el sufrimiento no es el final del camino espiritual, sino un punto de transición, un paso doloroso, pero no definitivo. La fe permite mirar la propia historia con una perspectiva distinta, no como una serie de eventos sin sentido, sino como un proceso en construcción. A veces, lo que más cuesta aceptar es que el tiempo de Dios no coincide con el tiempo humano. La espera puede parecer larga, pero no es vacía. En la espera, el alma es trabajada de manera invisible. Se eliminan dependencias, se purifican intenciones y se fortalece la confianza. Este proceso no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces se vive con incertidumbre. Pero esa incertidumbre no es abandono, sino formación interior. Dios no solo quiere cambiar las circunstancias externas, sino también la manera en que la persona se relaciona con su propia vida. Esa transformación es más profunda. El sufrimiento puede romper estructuras interiores que antes limitaban la libertad del alma. Aunque doloroso, ese rompimiento abre espacio para algo nuevo. En este punto del camino, la persona comienza a comprender que no todo lo que fue perdido era esencial y que no todo lo que permanece es suficiente sin Dios.
La mirada se va elevando poco a poco, desde lo que duele hacia lo que sostiene. Y en ese cambio de mirada comienza una forma nueva de esperanza. En la siguiente parte entraremos en cómo la restauración interior no solo sana el pasado, sino que también redefine el futuro, y cómo Dios puede convertir una historia herida en un testimonio de vida y luz para otros. Cuando el alma ha atravesado el dolor y ha permitido que la gracia trabaje en su interior, comienza a notar algo nuevo. La vida ya no se percibe de la misma manera. No porque todo sea perfecto, sino porque todo ha sido reinterpretado. Las heridas no desaparecen como si nunca hubieran existido, pero pierden su capacidad de definir la identidad de la persona. Ya no dictan quién es, solo forman parte de su historia. En este punto, la fe deja de ser solo una respuesta al sufrimiento y se convierte en una forma estable de vivir. Ya no es solo consuelo en el dolor, sino fundamento en la vida diaria. Dios no solo restaura lo perdido, sino que también abre caminos que antes eran invisibles. El futuro ya no está cerrado por el pasado, sino iluminado por una nueva comprensión. La persona comienza a descubrir que incluso su dolor puede tener un propósito más allá de sí mismo. Lo que fue herida puede convertirse en una fuente de compasión hacia otros. Este es uno de los frutos más profundos de la sanación espiritual, la capacidad de acompañar a otros desde la propia experiencia de fragilidad transformada. El sufrimiento recibido con fe no convierte a la persona en alguien endurecido, sino en alguien más humano, más consciente y más abierto al dolor ajeno. En ese sentido, la restauración no es solo personal, sino también relacional. Las relaciones comienzan a sanar cuando el interior de la persona encuentra paz. El perdón, aunque difícil, se convierte en una puerta de libertad, no porque borre el pasado, sino porque rompe el vínculo de esclavitud con él. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino dejar de permitir que lo ocurrido siga gobernando el presente. Cuando esto sucede, el alma experimenta una ligereza nueva. No es ausencia de recuerdos, sino ausencia de carga. La presencia de Dios se vuelve más reconocible en lo cotidiano, en lo simple, en lo silencioso, en lo que antes pasaba desapercibido. La vida espiritual deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una relación más natural, más profunda y más constante. El corazón aprende a descansar no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está solo en el proceso. Este descanso interior es uno de los signos más claros de que la sanación ha comenzado a dar fruto verdadero. Y aunque el camino de la vida continúa con nuevos desafíos, ya no se recorre desde la desesperación, sino desde una confianza renovada. Al final, el misterio del sufrimiento no se entiende completamente, pero sí se transforma en algo nuevo cuando es abrazado con fe. La historia que comenzó en dolor puede terminar en sabiduría, en compasión y en una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y en ese silencio interior donde antes había confusión, ahora puede habitar una certeza profunda. Dios nunca abandonó el camino, incluso cuando parecía oculto. En la calma de la mañana, cuando los primeros rayos de sol atraviesan las ventanas y acarician suavemente los muebles, siento cómo el mundo se prepara para despertar. En ese silencio, donde los corazones todavía laten en un ritmo lento y contemplativo, escucho la voz de Dios susurrando al mío. Hijo mío, aprende a no dejar que la ira ni la molestia tomen posesión de tu alma. Muchas veces, en el bullicio de la vida cotidiana, nos encontramos reaccionando con ira ante las palabras de alguien, un gesto que nos hiere o un comentario que parece injusto. Pero lo que no sabemos es que cada instante de enojo es una semilla que aleja nuestro corazón de la paz de Dios. Cada pensamiento negativo que nutrimos fortalece un muro invisible que nos separa del amor divino, del perdón y
y de la compasión. Yo he aprendido que la ira es un fuego que puede consumirnos desde adentro. No se trata solo de gritar o de mostrar enojo, es la acumulación silenciosa de resentimiento, juicio y orgullo. La manera de contrarrestarlo es reconocer nuestra vulnerabilidad y entregarla a Dios. Es un acto de humildad, de confesión interior, de permitir que su luz ilumine incluso los rincones más oscuros de nuestro corazón. Cuando alguien nos provoca, no es su intención dirigirnos hacia la ira. Más bien es una oportunidad para practicar la paciencia, la comprensión y el amor. Dios nos prueba en esos momentos, no para castigarnos, sino para enseñarnos a ser custodios de nuestra paz interior. Como un río que fluye sin obstáculos, nuestra mente y nuestro espíritu deben aprender a dejar pasar las palabras y acciones hirientes sin aferrarse a ellas. Yo recuerdo los momentos en que la impaciencia y el enojo dominaron mis pensamientos. La sensación de frustración era como una sombra que cubría cada aspecto de mi vida. Pero al abrir mi corazón en oración y reconocer que todo poder pertenece a Dios, descubrí una fuerza mayor, la calma que sobrepasa toda comprensión. Es un don que viene solo cuando decidimos entregar nuestra ira al Creador y confiar en su justicia y sabiduría. Es necesario entender que el perdón no es opcional. Es un mandamiento que libera. Perdonar no significa aprobar la injusticia, sino liberar nuestro corazón de la esclavitud de la rabia. Cada vez que elegimos responder con amor en lugar de enojo, cada vez que respiramos profundamente y buscamos la guía divina antes de reaccionar, estamos construyendo un santuario en nuestro interior donde la paz puede habitar permanentemente. El símbolo de esta paz es la llama que arde sin quemar. Una llama interna que representa nuestra conexión con Dios. Una luz que nos guía incluso cuando los demás intentan apagarla con sus palabras, acciones o actitudes. Esta llama se alimenta de oración, reflexión y reconocimiento de nuestra propia humanidad. Nos recuerda que somos responsables de nuestras emociones y que podemos elegir no ser esclavos de ellas. El camino hacia la calma y la paciencia es largo y requiere práctica diaria. Cada situación que nos provoca es un recordatorio de nuestra necesidad de fe. Nos enseña que nuestra fuerza no reside en responder con fuerza o venganza, sino en mantenernos firmes en el amor, en la comprensión y en la confianza absoluta en Dios. El mundo puede intentar agitar nuestras emociones, pero la serenidad que nace de la relación con el Creador es inquebrantable. Yo he descubierto que la clave para nunca enfadarse radica en comprender que cada ser humano actúa desde su propia lucha y dolor. Sus palabras y acciones son reflejos de sus heridas, no de un ataque directo hacia nosotros. Esta visión nos permite responder con compasión en lugar de con resentimiento. La oración, la meditación en la palabra y la contemplación de la vida de los santos fortalece nuestra capacidad de mantenernos impasibles ante las provocaciones. Al finalizar este primer día de reflexión, siento que mi corazón se vuelve más ligero. Cada pensamiento de enojo que dejo ir es un paso hacia la libertad espiritual. Dios nos llama a ser portadores de paz, incluso en medio del caos. La llama de nuestro interior, cuando es cuidada con oración y humildad, se convierte en un faro que guía no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean.
En la quietud del amanecer, mientras los rayos de sol se filtran entre las cortinas, siento cómo cada pensamiento inquieto intenta interrumpir la serenidad que intento cultivar. Cada vez que alguien me irrita, noto cómo mi corazón tiende a encenderse, como si un fuego invisible quisiera consumir mi paz. Pero sé que este es el momento exacto para elegir el camino de la calma, para no dejar que las emociones pasajeras dominen mi espíritu. He comprendido que la verdadera libertad no se encuentra en reaccionar a cada provocación, sino en la capacidad de mantener el corazón tranquilo. No se trata de ignorar el daño, sino de no permitir que ese daño se convierta en una prisión para el alma. Dios nos ha dado el poder de decidir nuestra respuesta, y esa decisión determina la calidad de nuestra vida espiritual. A menudo me pregunto por qué es tan difícil para nosotros mantener la calma. La respuesta radica en nuestra naturaleza humana. Somos imperfectos, sensibles y propensos a reaccionar de manera instintiva. Sin embargo, al reconocer esta realidad y aceptarla con humildad, comenzamos a abrir un espacio en nuestro corazón donde la gracia de Dios puede actuar libremente. La paciencia no es pasividad. Es un acto consciente de fe, una resistencia amorosa frente a la ira que nos acecha. Cuando alguien me hiere con palabras duras o acciones injustas, recuerdo las enseñanzas de Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Estas palabras no son solo un ideal, son un llamado a transformar cada momento de provocación en una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada desafío se convierte en un campo de entrenamiento para nuestra alma, una ocasión para demostrar que nuestra paz depende de nuestra entrega a Dios y no de las circunstancias externas. Yo he aprendido a respirar profundamente antes de reaccionar, a detener el flujo de pensamientos negativos y a ofrecer cada instante de tensión a Dios. Esta práctica, aunque sencilla, tiene un efecto profundo. Es como si cada respiración consciente apagara pequeñas llamas de enojo antes de que puedan convertirse en incendios que consuman nuestro corazón. Es un acto de amor propio y de respeto por la santidad que Dios ha sembrado en nosotros. La oración diaria es otro refugio poderoso. Al abrir mi corazón ante el Creador y expresar mis frustraciones, descubro que mis emociones pierden su intensidad y se transforman en comprensión y compasión. No significa que apruebe la injusticia que me rodea, sino que libero mi alma de la carga de la ira. Cada palabra que pronuncio en oración fortalece mi capacidad de responder con serenidad y de mantener la paz interior incluso frente a la adversidad. He notado también que el silencio tiene un poder extraordinario. En lugar de responder inmediatamente a la provocación, elegir permanecer en silencio permite que la sabiduría divina guíe mis pensamientos. La paciencia se convierte en un acto de resistencia espiritual, un recordatorio de que nuestra reacción no debe ser dictada por la emoción, sino por la fe y la claridad de espíritu. El amor es la herramienta más poderosa contra la ira. Al ver a los demás como hijos de Dios, incluso aquellos que nos lastiman, nuestro corazón comienza a transformarse. La compasión nace cuando entendemos que todos luchamos con nuestras propias heridas y debilidades. Responder con amor no significa debilidad, significa que estamos alineados con la voluntad divina y que nuestra alma permanece inquebrantable frente a la tormenta. Cada día, al enfrentar pequeñas frustraciones o grandes conflictos, puedo sentir cómo la llama de la paz interior se fortalece. Es un fuego silencioso, constante, que no se apaga con palabras hirientes ni con actos injustos. Esta llama es nuestra conexión con Dios, la evidencia de que su amor nos protege y nos guía, y que nuestra serenidad es un reflejo
de nuestra entrega a Él. En la práctica, mantener la calma requiere disciplina y conciencia. Cada pensamiento negativo que surge debe ser reconocido, ofrecido a Dios y reemplazado por un pensamiento de amor y perdón. No es fácil y a veces fallamos. Pero cada intento fortalece nuestra capacidad de vivir sin ira, de responder con paciencia y de irradiar paz a nuestro entorno. Al final de este día, mientras observo cómo el cielo se tiñe de tonos dorados y rosados, siento gratitud por cada momento de desafío que se convierte en enseñanza. La ira pierde su poder cuando la entregamos a Dios, y nuestra alma encuentra libertad en la práctica constante de la paciencia y el perdón. La llama de nuestra paz interior se convierte en un faro que ilumina nuestro camino y el de aquellos que nos rodean, recordándonos que la verdadera fortaleza reside en la calma y la fe. En la quietud del mediodía, mientras los rayos del sol acarician suavemente las hojas de los árboles, siento que cada instante se convierte en un espejo de nuestra propia alma. Es en estos momentos de pausa que puedo contemplar cómo la ira, la frustración y la impaciencia intentan infiltrarse en mi corazón. Pero he aprendido que la verdadera sabiduría consiste en reconocer estos sentimientos sin permitir que tomen control de nuestra mente ni de nuestro espíritu. Cada persona que encuentro lleva consigo su propia carga y muchas veces sus palabras o acciones reflejan heridas profundas que no han sanado. Comprender esto no excusa el daño, pero nos permite responder desde la compasión y no desde la reacción impulsiva. Es un acto de fe saber que al no dejarnos atrapar por la ira, liberamos tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. El perdón se convierte en un instrumento sagrado. No es simplemente olvidar o ignorar la injusticia, sino liberar el alma del peso que ata nuestro corazón. He aprendido que guardar rencor es como beber veneno esperando que otro sufra. Solo nuestra paz se ve afectada. Al elegir perdonar, abrimos un espacio en nuestra vida donde la gracia de Dios puede actuar sin restricciones. En mis momentos de oración pido la fuerza para mantenerme sereno incluso frente a la provocación. La oración no es solo un refugio, sino un campo de entrenamiento espiritual. Cada palabra, cada suspiro dirigido a Dios fortalece la capacidad de nuestra mente de resistir la ira y cultivar la paciencia. No se dejen vencer por el mal, al contrario, venzan el mal con el bien. Romanos 12, 21. Estas palabras resuenan en mi corazón como un recordatorio constante de que nuestra respuesta a la adversidad define nuestra paz interior. La respiración consciente se ha convertido en mi aliada. Cada inhalación profunda, cada exhalación lenta, apaga la llama de la impaciencia antes de que se convierta en fuego. Es un acto simple pero de profundo significado espiritual. Es como si con cada respiración le dijera a mi alma, confía, porque Dios guía cada paso y protege tu corazón. He descubierto también que hablar con Dios sobre mis emociones me permite comprenderlas mejor. No se trata de justificar mis reacciones, sino de colocarlas ante el Creador para que Él las transforme en claridad, fortaleza y serenidad. Cada instante en que entrego mi frustración, noto cómo mi mente se despeja y cómo mi corazón se suaviza. La paciencia no surge de manera automática, se cultiva con práctica diaria. Al enfrentar un conflicto, una palabra hiriente o una injusticia, hago una pausa. Observo la situación con calma y evalúo mi respuesta desde un lugar de fe. Este simple acto de detenerme antes de reaccionar fortalece mi carácter y demuestra que mi vida no está regida por impulsos, sino por principios divinos. Además, he aprendido a rodearme de la quietud. La música sagrada, la lectura de la palabra de Dios y la contemplación de la naturaleza me ayudan a mantener mi espíritu
centrado. Cada elemento que introduce paz en mi vida actúa como un recordatorio de que la ira es temporal, pero la paz que proviene de Dios es eterna. Cuando siento que el enojo amenaza con tomar control, visualizo un río de luz que fluye desde Dios hacia mi corazón, arrastrando cualquier emoción negativa. Esta imagen no solo calma mi mente, sino que fortalece mi espíritu para que pueda actuar con discernimiento y amor. Cada desafío se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia y demostrar que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Creador. Al meditar sobre mis relaciones y encuentros diarios, noto cómo la reacción a la provocación puede alterar el flujo de mi día. Cada respuesta impulsiva deja una sombra en el alma. Cada acto de calma y comprensión deja una luz que ilumina mi camino y el de quienes me rodean. Esta luz interior es la manifestación de la gracia de Dios trabajando en nosotros, recordándonos que cada instante es una oportunidad para reflejar su amor. La confianza en Dios es esencial. Saber que cada situación está bajo su cuidado me permite soltar la necesidad de controlar, de exigir justicia inmediata o de reaccionar con enojo. Al confiar plenamente en su providencia, descubro que las provocaciones pierden su poder y que puedo mantener la calma sin esfuerzo. La paciencia se convierte así en una expresión de fe, un testimonio silencioso de que nuestro corazón está en manos de aquel que nunca falla. Cada vez que practico estos principios, noto una transformación sutil pero profunda. La irritación se desvanece más rápido, la compasión surge con facilidad y mi capacidad de mantener la calma ante la adversidad se fortalece. He aprendido que esta paz interior no es un regalo que llega de manera pasiva, sino un fruto de la disciplina, la oración y la entrega constante a Dios. Finalmente, la serenidad no es solo para beneficio propio, tiene un impacto en todos los que me rodean. Mi calma puede ser un bálsamo para la ansiedad de otros, un ejemplo silencioso de cómo la fe puede transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos. Cada acto de paciencia, cada respuesta medida y amorosa es un testimonio de que la verdadera fortaleza reside en la serenidad del corazón. Al terminar este día con la luz del atardecer bañando la tierra, agradezco cada momento de desafío, cada oportunidad de mantener la calma, de responder con amor y de practicar el perdón, fortalece mi alma y la de quienes me rodean. La paz que cultivo se convierte en un faro silencioso, guiando mi vida hacia la plenitud y recordándome que, con Dios, nunca estamos solos en nuestros esfuerzos por vivir sin ira. En la penumbra de la tarde, mientras el viento susurra entre los árboles, siento cómo el mundo nos empuja hacia la prisa, la impaciencia y la irritación. Pero en medio de este bullicio, descubro que cada respiración consciente, cada momento de pausa, es un regalo que Dios nos ofrece para reencontrarnos con nuestro centro interior. No es casualidad que su voz se escuche en el silencio. Allí, lejos del ruido, nuestro espíritu reconoce la verdad que el corazón anhela. He aprendido que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir nuestra reacción. Esta elección es sagrada, pues define la calidad de nuestra vida y la paz que irradiamos. Cada vez que permito que la ira o la frustración me dominen, me alejo de la serenidad que Dios desea para mí. Cada vez que elijo responder con calma y comprensión, reflejo su amor y permito que la luz divina fluya a través de mí. El poder de la oración diaria se revela en estos momentos de desafío. No es necesario pronunciar palabras grandiosas, incluso un susurro de entrega, un Señor, guíame en mi reacción, puede transformar un corazón agitado en un corazón sereno. La oración actúa como un escudo invisible, protegiéndonos de la negatividad y reforzando nuestra capacidad de perdonar y comprender.
Comprender que cada persona actúa desde su propia historia y heridas me ayuda a no tomar nada de manera personal. Sus palabras y acciones son un reflejo de su alma, no necesariamente de mi valor ni de mi dignidad. Esta comprensión que surge de la gracia de Dios es un antídoto contra la ira y la frustración, pues nos permite mirar más allá de la superficie y responder con compasión. La paciencia se convierte así en un arte, una práctica que se pule con cada experiencia de la vida. No es una virtud pasiva, sino un acto de fuerza y conciencia. Cada vez que resisto la tentación de reaccionar con enojo, estoy entrenando mi alma para reflejar el carácter de Cristo, paciente, amoroso, lleno de gracia y perdón. Los momentos de soledad y reflexión son esenciales para mantener esta serenidad. Al sentarme en silencio, lejos del ruido del mundo, puedo evaluar mis emociones, discernir mis pensamientos y ofrecer a Dios aquello que me perturba. Este acto de entrega transforma la inquietud en paz, la confusión en claridad y la ira en comprensión. Cada instante de meditación nos acerca más a la libertad interior que el Señor desea para nosotros. La gratitud también juega un papel crucial en la gestión de nuestras emociones. Al enfocarme en las bendiciones que recibo diariamente, por pequeñas que sean, mis pensamientos se inclinan hacia la luz y no hacia la sombra. La gratitud me recuerda que incluso en medio de dificultades, Dios está presente, guiando, sosteniendo y fortaleciendo mi corazón. He aprendido a reconocer los signos de mi propia impaciencia antes de que se conviertan en ira. Un suspiro profundo, un momento de silencio, un pensamiento de compasión. Estas herramientas simples actúan como guardianes de la serenidad. Son recordatorios de que cada decisión emocional tiene el poder de construir o de destruir paz y que elegir con conciencia es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. En la práctica del perdón descubro que la verdadera liberación no es para quien nos ha herido, sino para nuestro propio espíritu. Guardar resentimiento es como cargar una piedra pesada que nos impide avanzar. Al liberar esa carga sentimos cómo la gracia de Dios llena los vacíos de nuestro corazón, dejando espacio para la paz, la alegría y el amor incondicional. La fe se convierte en la brújula que guía cada reacción. Saber que Dios ve, comprende y protege cada situación nos da confianza para no sucumbir al enojo. Nos permite actuar desde la seguridad de que su plan es perfecto y que cada desafío es una oportunidad para crecer en santidad y en paciencia. Esta confianza transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo y nos acerca más a la serenidad que solo Él puede otorgar. Cada encuentro con personas difíciles, cada palabra hiriente o gesto impaciente se convierte en una oportunidad para practicar la calma y la compasión. No se trata de ceder o de permitir abusos, sino de mantener el corazón firme en la fe, reflejando el amor de Cristo incluso en medio de la adversidad. Esta práctica constante fortalece el carácter y convierte la vida diaria en un camino de santificación. Finalmente, la verdadera serenidad se manifiesta cuando nuestras acciones y nuestras emociones están alineadas con la voluntad de Dios. Cuando permitimos que su amor guíe nuestras respuestas, descubrimos una libertad interior que nada ni nadie puede arrebatar. La paz que brota de este estado no depende de circunstancias externas, sino de nuestra disposición a entregar cada momento a su cuidado y a confiar plenamente en su providencia. Al cerrar los ojos al final del día y contemplar el cielo estrellado, siento que cada respiración consciente, cada acto de paciencia y cada decisión de perdonar teje un manto de paz que protege mi corazón y el de quienes me rodean. Es en esta armonía entre la gracia divina y la disciplina del alma donde encuentro la verdadera calma
y sé que al practicarla diariamente me acerco más a la imagen de Cristo que deseo reflejar en el mundo. En la quietud de la mañana, cuando la luz del sol se filtra suavemente entre las cortinas, siento la presencia de Dios como un abrazo silencioso que recorre mi alma. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la paciencia, para elegir la calma sobre la ira y para responder al mundo desde un corazón lleno de amor. La transformación que buscamos no ocurre de manera instantánea. Es un proceso gradual, una danza entre nuestra voluntad y la gracia divina. He aprendido que la verdadera fuerza reside en la serenidad. No es una fuerza ruidosa ni visible, sino la que se percibe en la estabilidad de nuestro espíritu, en la capacidad de mantenernos firmes frente a la provocación, en el dominio consciente de nuestras emociones. Cada vez que logro permanecer en calma ante la injusticia o la crítica, experimento un reflejo del poder de Dios obrando en mí, transformando lo ordinario en santidad. La práctica diaria de la gratitud y la oración refuerza esta paz. No se trata solo de agradecer por lo evidente, sino de reconocer la mano de Dios en cada momento, incluso en los más difíciles. Al enfocar mis pensamientos en su bondad, descubro que la ira pierde fuerza y la ansiedad se desvanece. Es como si cada acto de gratitud fuera un ladrillo que construye un refugio interior invulnerable a la negatividad del mundo exterior. Perdonar se convierte en una práctica esencial. No porque debamos ignorar las heridas, sino porque al perdonar liberamos nuestro corazón de cargas que impiden la verdadera paz. Cada ofensa que perdonamos es un acto de amor propio y de entrega a Dios, permitiendo que su misericordia transforme el dolor en aprendizaje, la frustración en comprensión y la tristeza en esperanza. El autocontrol no es un acto de represión, sino de liberación. Cuando aprendemos a no reaccionar impulsivamente, a no dejar que la ira dicte nuestras palabras ni nuestras acciones, abrimos espacio para la sabiduría y la claridad. Cada decisión consciente de responder con calma fortalece nuestro espíritu y nos aproxima a la imagen de Cristo, que enfrentó la injusticia y la adversidad con serenidad inquebrantable. He descubierto también que rodearnos de silencio y momentos de contemplación es vital. La vida moderna nos bombardea con estímulos constantes que alimentan la ansiedad y la irritación. Retirarse, aunque sea por unos minutos al día, nos permite escuchar la voz de Dios, discernir nuestros pensamientos y reconectar con la paz que reside en nuestro interior. En ese silencio la fe se profundiza y la calma se convierte en un hábito natural. El amor y la compasión hacia los demás surgen de este estado de serenidad. Cuando nuestro corazón está en paz, podemos enfrentar conflictos y diferencias con empatía. Podemos escuchar sin juzgar, responder sin herir y actuar con comprensión. Cada interacción se transforma en una oportunidad para reflejar la luz de Dios, para irradiar tranquilidad y para construir puentes donde antes había tensión. La paciencia se prueba en los desafíos cotidianos, un comentario hiriente, un contratiempo inesperado, una situación que no podemos controlar. Sin embargo, cada uno de estos momentos se convierte en un ejercicio espiritual. Al enfrentarlos con calma, reconocemos que Dios está presente en cada circunstancia, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. Esta comprensión nos libera de la reacción impulsiva y nos permite actuar desde la sabiduría y la serenidad. El perdón hacia uno mismo es igualmente esencial. No somos perfectos y cometer errores no significa fallar en nuestro camino hacia la paz interior. Reconocer nuestras faltas, pedir perdón a Dios y aprender de ellas nos permite avanzar sin cargas innecesarias. Cada acto de autoperdón es un acto de gracia, un recordatorio de que la misericordia de Dios es infinita
y que su amor nos acompaña incluso en nuestras imperfecciones. La verdadera transformación ocurre cuando todas estas prácticas, oración, gratitud, paciencia, perdón, autocontrol, se integran en nuestra vida diaria. En ese momento la calma deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en nuestro estado natural. Nuestro corazón se vuelve un refugio de paz, nuestras palabras transmiten serenidad y nuestras acciones reflejan el amor de Dios. Vivir así es un testimonio silencioso que impacta a quienes nos rodean y transforma nuestro entorno. Al final del día, cuando cierro los ojos y siento el pulso tranquilo de mi corazón, comprendo que cada momento de paciencia, cada decisión de no enojarme, cada acto de amor y perdón ha construido una fortaleza invisible en mi espíritu. Esta fortaleza no depende de la ausencia de desafíos, sino de la presencia constante de Dios en cada uno de ellos. Es su gracia la que convierte la ira en calma, la frustración en comprensión y la confusión en claridad.